Seguramente en algún viaje se han topado con ella, esa Biblia en el cajón de la mesita de noche de un hotel. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién la pone ahí? Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de ese libro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque la historia va mucho más allá de un simple libro en un cajón. ¿Es una historia de fe? Sí, pero también de una estrategia impresionante y, como veremos, de una que otra controversia. Para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo, más de un siglo atrás. Y lo más curioso es que el punto de partida no es una iglesia ni un seminario, no, es un hotel, uno que estaba hasta el tope de gente. A ver, todo empieza en 1898. Dos vendedores ambulantes, John Nicholson y Samuel Hill, llegan a un hotel en Wisconsin y, sorpresa, no hay cuartos. Les toca compartir uno. Y bueno, conversando, se dan cuenta de que ambos son cristianos muy devotos. Esa noche, en vez de solo dormir, se ponen a orar juntos. Imagínense, de esa charla casual, de esa noche, nace la idea. Al año siguiente, ya con otro socio, Will Knights, fundan una asociación y para 1908, 10 años después de ese encuentro, colocan la primera Biblia Gedeón en un hotel. Así de rápido creció la idea. Ok, ya tenían la asociación, pero les faltaba un nombre, algo con fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? Pues oraron para que les llegara la inspiración. Y se cuenta que, después de orar, a Will Knight se le vino a la mente un nombre, sacado directamente de la Biblia. Y el nombre que eligieron fue Gedeones. Ahora esto es clave porque no es un nombre al azar. Gedeón es un personaje bíblico, un líder que con un ejército muy pequeño y sin muchos recursos logró cosas increíbles. ¿Por qué? Porque confiaba más en la voluntad de Dios que en su propia fuerza. Para ellos era el símbolo perfecto, gente común, como ellos, haciendo algo extraordinario gracias a su fe. Esa era la filosofía que querían encarnar. Bueno, ya vimos el origen humilde. Ahora veamos cómo esa idea que nació entre dos hombres en un cuarto de hotel se convirtió en una operación de escala, francamente, monumental. Hablemos de números, porque son impresionantes. Desde 1908 han distribuido más de 2.000 millones de Biblias y Nuevos Testamentos. ¡2.000 millones! Es una cifra que cuesta trabajo imaginar. Es un número gigantesco que demuestra el alcance global que han logrado. Y claro, este esfuerzo no está concentrado en un solo lugar. Su red opera en casi 200 países y territorios. O sea, estamos hablando de una presencia en prácticamente cada rincón del planeta. Ahora, ¿quién hace todo este trabajo? Uno podría pensar en una corporación gigante, pero no. La fuerza detrás de todo esto es una red de casi 300.000 voluntarios. Son gedeones y miembros de su rama auxiliar femenina. En su mayoría, profesionales y empresarios que donan su tiempo y recursos a esta misión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo logran? ¿Cómo se organiza una red de voluntarios para tener este impacto? Pues todo se basa en una misión muy clara y sobre todo en una estrategia de distribución súper específica. Miren, su estrategia no es repartir Biblias al azar. Ellos tienen un concepto que llaman los caminos de la vida. El objetivo es estar presentes en lugares donde la gente está de paso, en momentos de transición o incluso de crisis. Por eso eligen hoteles, hospitales, prisiones, escuelas. Son puntos donde creen que una persona podría estar más receptiva o necesitar una palabra de consuelo o guía. Es una distribución muy pensada. Y la estrategia se vuelve todavía más detallada. Fíjense en esto. No es la misma Biblia para todos. Han desarrollado un sistema de colores para diferentes públicos. La azul es para escuelas, la de camuflaje para militares y policías, la blanca para el sector salud y las bilingües, claro, para los hoteles. Es una segmentación muy inteligente, casi como un marketing espiritual para que el mensaje resuene mejor con cada grupo. Pero claro, una organización con más de 100 años y con principios tan firmes, inevitablemente va a chocar con un mundo que cambia a una velocidad increíble. Y hace poco, esa tensión se hizo tan grande que provocó una ruptura muy importante con uno de sus aliados de toda la vida. El centro del problema es este. Para los gedeones, su postura sobre el matrimonio, que definen como la unión entre un hombre y una mujer biológicos, no es negociable. No es solo una creencia interna, es una condición indispensable para colaborar con cualquier otra organización. Y aquí es donde chocan los trenes, por así decirlo. Por un lado tenemos a los gedeones, firmes en su postura. Por el otro, a la Iglesia Metodista Unida, que fue uno de sus socios históricos, y que recientemente cambió su postura para permitir y bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son dos visiones que, en este punto, se volvieron incompatibles. Y las consecuencias fueron directas. La alianza de un siglo rota.
Los Gedeones anunciaron que ya no colaborarán con las iglesias metodistas que sigan estas nuevas políticas. Si bien dicen que evaluarán cada caso por separado, el mensaje es claro: la gran mayoría de estas iglesias ya no son elegibles para ser sus socias. Esto al final refleja una tensión mucho más grande que vemos en muchos lados: el choque entre la tradición religiosa y los cambios sociales y culturales. Entonces, lo que empezó en una humilde habitación de hotel compartida por dos extraños, creció hasta convertirse en una fuerza global, una organización masiva, influyente, y como acabamos de ver, también una que no está exenta de controversias y divisiones. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de los Gedeones. A medida que el mundo avanza y las culturas se transforman, ¿cómo hacen las organizaciones con más de un siglo de historia para mantener sus tradiciones más profundas sin romperse? ¿Es posible encontrar un equilibrio?